Bien, comenzamos con el tema para esta semana. El tema se llama ángulos entre rectas paralelas. ¿Sí? Entonces, lo primero que vamos a ver es qué son las rectas paralelas. Bueno, las rectas paralelas son dos rectas como las que están viendo por acá de verde. Esta no, esta la de acá no, esta no son paralelas. Las rectas paralelas son aquellas que jamás llegan a intersectarse. Por ejemplo, si nosotros prolongamos de repente esta recta, así hasta el infinito, y esta también hasta el infinito, nunca van a llegar a cruzarse. Es por eso que se le dice rectas paralelas. Y se denota de la siguiente manera, con dos rayitas. ¿Sí? Cuando veas este tipo de rectas, con dos rayitas, significa que son paralelas. Por ejemplo, puedes ver por acá, por acá, por acá, por acá. Entonces, todas ellas son rectas paralelas, rectas que jamás van a llegar a chocarse, a cruzarse o a interceptarse. ¿Sí? Entonces, y ahora, esta recta que ven por acá de azul, se le llama recta secante. Profesor, ¿por qué secante? Porque se choca en un punto con otra recta. Por ejemplo, acá choca en un punto y por acá también choca en un punto. Entonces, hoy vamos a ver dos tipos de rectas. Las rectas paralelas y las rectas secantes. Recordad, rectas paralelas son aquellas que no llegan a cruzarse y rectas secantes son aquellas que se cruzan en un punto. ¿Sí? Pero lo que más nos interesa son los ángulos que se forman. Por ejemplo, aquí se forma un ángulo. Le vamos a colocar de medida alfa. Entonces, vamos a ver acá algunas propiedades, como por ejemplo los ángulos correspondientes. Si nosotros ubicamos el ángulo alfa, su correspondiente va a ser este de acá, ¿sí? Va a tener la misma medida. Ahora, ¿cómo saber cuál es su ángulo correspondiente? Sencillo. Si nosotros nos percatamos, alfa está a la derecha de la recta secante, a la derecha de esta recta, y además sobre la recta, le vamos a colocar que esta sea la recta L1 y la recta L2. ¿Sí? Entonces, alfa está sobre la recta L1, encima, y además a la derecha de la recta secante. Entonces, su correspondiente debe cumplir los mismos requisitos. Debe pasar de la misma manera. En la recta L2, el ángulo correspondiente a alfa debe estar a la derecha de la recta secante, o sea, puede estar por acá o puede estar por acá, pero además tiene que estar también sobre la recta. O sea, este de acá no puede ser porque está debajo de la recta. ¿Quién sería? Sería este de acá, pues, ¿no? Que está sobre la recta y a la derecha de la recta secante. Por ejemplo, a ver, si nosotros queremos hallar el correspondiente de este ángulo, que le vamos a llamar X, ¿sí? Puedes poner en pausa el video, puedes ubicar tu respuesta y luego continuar, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería su correspondiente? Bueno, tenemos que fijarnos, darnos cuenta, X está a la izquierda de la recta secante es esta de azul, ya la dije, y además debajo de la recta L1. Su correspondiente debe cumplir los mismos requisitos en la otra recta. Debe estar también a la izquierda, o sea, puede estar por acá o puede estar por acá, pero para que sea su correspondiente debe estar debajo de la recta L1. Entonces tendría que estar ubicado su correspondiente por acá. ¿Sí? Si lo has puesto ahí, está bien, está correcto. Entonces, ¿para qué sirven los ángulos correspondientes? Pues básicamente para mover ángulos. Si de repente tú ves que este ángulo mide 100, este ángulo de acá, si ves que mide 100, puedes ubicarlo ahí o también puedes ubicarlo por acá, porque este es su correspondiente y de la misma manera también va a medir 100. ¿Sí? Entonces, es para eso, básicamente. Les va a ayudar también mucho en los ejercicios. Vamos a seguir viendo más propiedades. Por acá, la propiedad de la Z. Sí, a ver, vamos a marcarlo. Propiedad de la Z, es muy importante. Se cumple siempre en rectas paralelas. ¿Sí? Recordar que las paralelas se denota con dos rayitas en cada recta. Entonces, llamémosle a esta recta la recta L1
y a esta recta la recta L2. ¿Sí? Entonces, lo que se va a cumplir en la Z es lo siguiente. A ver, concéntrense. Si nosotros nos damos cuenta, por acá se forma una figura, una letra muy conocida, la letra de la Z. ¿Qué se cumple, profesor? Lo siguiente, si por acá, a ver, con otro color, nosotros le colocamos alfa, ese alfa se va a trasladar, ¿sí? Lo podemos mover también a este ángulo, ¿sí? O sea que aquí también va a medir alfa, siempre y cuando esté la Z. A ver, ¿qué más? Si de repente, por acá, este ángulo mide 20, a ver, no, 20 no puede medir. De repente mide 120, ¿sí? Por la propia de la Z se puede ubicar por acá, ¿sí? Estamos hablando siempre dentro de las dos rectas, ¿sí? No estamos ubicando nada fuera de las rectas paralelas, siempre adentro. A ver, lo estaríamos ubicando por acá, sería 120. ¿Sí? Entonces, esa propiedad, recordar siempre, ¿sí? Es la propiedad de la Z. Ahora, vamos con la propiedad de la letra C. También es una propiedad que se usa bastante, va a venir en sus ejercicios. ¿Qué se va a cumplir, profesor? Se cumple lo siguiente. Si ustedes logran ubicar la letra C, por ejemplo, por acá en este sencillo ejemplo, ¿sí? Se ve la letra C, ¿verdad? Se cumple lo siguiente. Esto viene generalmente siempre en los ejercicios. Si a este ángulo nosotros le llamamos M y a este ángulo nosotros le llamamos N, se va a cumplir que la suma de ellos dos va a ser 180. ¿Sí? A ver, colocamos por acá. M más N va a ser igual a 180 grados. Eso, por favor, no se vayan a olvidar. Si desean cómo demostrar o cómo recordar, hacen lo siguiente. Entonces, como ya hemos visto la propiedad de la Z, te puedes dar cuenta que la Z aparece por acá. Por acá. ¿Cierto? Entonces, esta N que tú ves por acá, por la propiedad lo puedes reemplazar por acá. ¿Sí? Acá también estaría N. Y tú ya sabes que se cumple que la suma del ángulo de una recta es 180. O sea, M más N sumarían 180 grados. Pero eso es la demostración, no es necesario que se la aprendan. Bastaría que ustedes sepan la propiedad de la C. Sí, es muy importante, no se vayan a olvidar. Siempre los ángulos internos suman 180 grados. De la misma manera, también voy a poner como ejemplo, si sucede hacia el lado opuesto, de repente tú ves, profesor, por este lado también hay una C. Yo te diré, sí, hay una C. Profesor, ¿se cumple la propiedad? Sí, también se cumple la propiedad. Si de repente tú colocas por acá alfa, un ángulo alfa, y por acá colocas un ángulo beta, se cumple. La propiedad alfa más beta también va a ser 180. A ver, por acá alfa más beta va a ser 180 grados. ¿Sí? Pero, a ver, en tu cuaderno lo copias únicamente de esta manera. ¿Sí? Otra propiedad que también se cumple, no solo en este tema, sino en otros temas más avanzados, son los ángulos opuestos por el vértice. ¿Sí? Entonces, ubicamos por acá el ángulo M. Un poquito más. A ver. El ángulo M. Y por acá, el ángulo N. ¿Qué se cumple, profesor? Pues se va a cumplir lo siguiente. Esos dos ángulos van a ser iguales. M va a ser igual a N. Si te preguntan por qué, o si te lo estás preguntando, es por la propiedad de opuestos por el vértice. ¿Sí? Opuestos por el vértice. Profesor, si yo veo por acá X, pues aquí también sería X. ¿Sí? Por ejemplo, fíjate por acá. A ver, ¿dónde podemos? Ya, por acá.
Por acá tienes alfa, ¿verdad? Para que lo puedas observar. Si por acá tienes alfa, por opuestos por el vértice, este ángulo también sería alfa. ¿Sí? Por opuestos por el vértice, sí cumple. ¿Ya? No te vayas a olvidar. Vamos a borrar esto también. Por último, la regla del serrucho se le conoce de esa manera. Profesor, ¿y qué se cumple? Bueno, sencillo. Si por acá nosotros ubicamos un ángulo X, por acá ubicamos nosotros un ángulo, de repente un ángulo M, y además, por aquí colocamos un ángulo N. ¿Sí? A ver, vamos a ubicarlo bien. ¿Qué se va a cumplir? Se va a cumplir lo siguiente. Los ángulos que están mirando hacia el lado derecho, ¿sí? Que están apuntando hacia el lado derecho, por ejemplo, este de acá, de amarillo, y este de acá. Esos dos ángulos están mirando hacia el lado derecho. Estos son los ángulos M y N. La suma de ellos va a ser igual a los ángulos que miran hacia el lado opuesto. Profesor, ¿cuál es el lado opuesto? Ese de acá. Siempre dentro de la recta. Por acá. Este que es X, ¿verdad? En conclusión, suma de ángulos que miran hacia el lado derecho o que apuntan hacia el lado derecho es igual a suma de ángulos que miran hacia el lado opuesto, que sería el lado izquierdo. A ver, por acá. Entonces, X va a ser igual a M más N. Eso, entenderlo muy bien. No se vayan a olvidar. Es muy importante. Entonces, esto es lo que tienen ustedes que tener en el cuaderno. Esto es toda la teoría. Con esto podemos ir directamente a los ejercicios. ¿Sí? A ver, por acá tenemos los ejercicios. Fíjense bien. Entonces, son 8 ejercicios. Yo les podría ayudar en uno que otro. Vamos con la número 1. ¿Sí? Únicamente con la número 1, el resto es para ustedes. Pueden ayudarse con la teoría. Vamos a sacar un lápiz. Y bueno, a simple vista, las rectas son paralelas. Si te das cuenta aquí, dice, la recta L1 es paralela con la recta L2. Estas dos rayitas significa que son paralelas. Y con ello piden calcular el valor de X. Lo primero que ustedes deben hacer es, profesor, ¿y qué propiedad voy a utilizar? Entonces, puedes utilizar la propiedad de la C. A ver, yo te pregunto. Para utilizar esa propiedad te va a faltar este ángulo, ¿cierto? Entonces, no, pensemos en otra cosa. A ver, ¿qué opinas si utilizamos la Z? ¿Crees que funcione? Vamos a ver. Por acá tenemos un ángulo X y por acá tenemos un ángulo de 50. Entonces, la regla de la Z nos dice que este ángulo tiene que ser igual a este otro, ¿verdad? A este otro. Aquí. Entonces, podemos afirmar que por la regla de la Z, X es igual a 50 grados sexagesimales. La clave, la A. ¿Sí? Marcas tu clave. Y de esta manera es como se resuelve este tipo de ejercicios. Entonces, eso es todo. Pueden preguntar cualquier cosa por interno dentro del grupo. Y les estaré respondiendo. Probablemente vean el video en YouTube o de repente en el grupo. Pero cualquier consulta, no duden, pueden escribirme por interno, no hay problema. Entonces, hasta la próxima clase.